Vamos a continuar trabajando sobre el tema de neoplasias. Cuando les di las partes de generalidades y que hablamos de neoplasias malignas y de neoplasias benignas, ahora vamos a trabajar sobre la clasificación de las neoplasias. Como yo les expliqué en las generalidades, cualquier célula somática, cualquier célula del organismo tiene la capacidad de poder transformarse en una célula neoplásica, ¿sí? Siempre que sea afectada por algún agente etiológico, tanto desencadenante como predisponente, ¿verdad? Entonces, para organizar un poquito más la información y para organizar más todos estos conceptos, vamos a hablar sobre una clasificación en general sobre neoplasias de tejido conectivo y neoplasias de tejido epitelial, porque en esta clasificación estos tipos de neoplasias comparten algunas características morfológicas, entonces nos ayuda un poquito mejor a interpretar el diagnóstico. Bien, entonces hablamos de neoplasias de origen de tejido epitelial y neoplasias de origen en tejido conectivo o mesenquimático, lo van a encontrar en la bibliografía. Cuando hablamos de las neoplasias del origen mesenquimático, mesenquimatoso, como dice acá, este tipo de cuadros comparativos lo pueden encontrar en la bibliografía como el Robbins, también en el Trigo, ¿sí? Tenemos en general las más comunes, de las que podemos hablar, de tejido conectivo fibroso. Cuando son benignas, recuerdan que terminaban en oma, entonces de un tejido conectivo fibroso la neoplasia se va a llamar fibroma. Y las de origen mesenquimatoso, que son malignas, tienen la terminación sarcoma, ¿sí? Por lo tanto, en tejido conectivo fibroso se va a llamar fibrosarcoma. En un tejido conectivo más especializado, como el tejido adiposo, las benignas lipoma, las malignas liposarcoma. En el tejido cartilaginoso condroma, condrosarcoma, osteoma, osteosarcoma. Dentro también del origen mesenquimatoso tenemos todas las neoplasias que puedan tener origen en células que forman el endotelio o los tejidos relacionados al endotelio. Por ejemplo, un hemangioma, ¿sí? Que es la benigna, y un angiosarcoma o hemangiosarcoma se puede encontrar. También en los linfonodos, ¿sí? En realidad los linfonodos son en los capilares, en las células de los capilares linfáticos, un linfangioma. También en las meninges, meningioma o sarcoma sinovial, ¿sí? Mesotelioma o meningioma invasivo. En el caso del mesotelioma estamos hablando del tejido conectivo o el tejido que forma los omentos, ¿sí? O el peritoneo. ¿Tá? Ahí estamos hablando del mediastino, sí, bien digo el mediastino. Bien, también como tejido de origen mesenquimatoso especializado tenemos las células sanguíneas. En este caso tenemos el tejido linfoide. Cuando hablamos del músculo liso, leiomío significa músculo liso, tenemos leiomío y mioma y leiomiosarcoma en el maligno, y cuando el músculo es estriado, rhabdomioma o generalmente el llamado mioma, y rhabdomiosarcoma o miosarcoma si es maligno. Bien, fíjense, les voy a hacer una aclaración. No siempre la nomenclatura de las neoplasias nos indican sí o sí el pronóstico. Fíjense que en la neoplasia que yo les digo, que es del tejido linfoide, ¿sí? En el cuadro de las malignas están los linfomas y la terminación oma significa benigno. ¿Por qué es así? Esto es una excepción y corren varias excepciones, las vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo esta charla. Es una excepción, ¿por qué? Porque el tejido linfoide es un tejido que está distribuido por todo el organismo, ¿sí? O sea que por más que las células tengan características de poca diferenciación, que sean células transformadas, que su genoma esté transformado, es una neoplasia, por más que la nombre como benigno, su comportamiento siempre va a ser maligno. ¿Por qué? Porque afecta a todo el organismo, ¿tá?
De estas excepciones tenemos varias, por eso, después cuando hablemos de interpretación de diagnóstico histopatológico de las neoplasias, vamos a ver que el nombre solo no me sirve para poder determinar directamente el pronóstico. Bueno, en cuanto a las neoplasias del origen epitelial, ¿sí? Tenemos dentro del tejido epitelial, recuerden que tenemos el tejido de revestimiento y el tejido glandular, ¿sí? Cuando hablo de glandular, hablo de todo tipo de glándulas, no solo las glándulas secretoras como la glándula mamaria, por ejemplo, también tenemos las células del hígado, las del riñón, etc. ¿Sí? Tienen en cuenta esta morfología de epitelial. Bien, de origen epitelial, de las más importantes en clínica veterinaria, cuando se afecta el epitelio estratificado escamoso, ¿sí? Las células del estrato espinoso o escamoso, tenemos por un lado el papiloma cuando es benigno y el carcinoma de células escamosas cuando es maligno. Cuando se habla de las neoplasias de origen de las células basales de la piel, ese epitelio germinal, siempre es un carcinoma vasocelular. ¿Por qué no hay benigno en este caso? No hay benigno porque son células germinales que tienen mucha capacidad mitótica, entonces cuando hay una transformación genética siempre va a derivarse en una neoplasia maligna. Cuando hablo de conductos glandulares, referido a glándula, el adenoma, ¿sí? O el adenocarcinoma, acuérdense la palabra carcinoma de maligno, papiloma, carcinomas papilares, cuando hablo de las papilas, cistoadenoma o cistoadenocarcinoma, ¿sí? En las vías respiratorias tengo el adenoma bronquial o el carcinoma broncógeno. En el epitelio renal, el adenoma tubular renal, hablando de las células tubulares renales, y el carcinoma de células renales, el no maligno. Cuando hablamos de epitelio transicional del aparato urinario, el papiloma de células transicionales, el carcinoma de células transicionales. En el epitelio placentario, la mola hidatídica o el coriocarcinoma. Y en el testículo tenemos, por ejemplo, el seminoma. Hablamos de seminoma cuando en el testículo están afectadas las células de Sertoli, porque también hay un tumor que es de las células de Leydig, una neoplasia de las células de Leydig testiculares, ¿sí? La morfología es completamente diferente. Bien, aclaraciones. Por ejemplo, cuando hablo del epitelio, en este caso en epitelios de revestimientos, en los conductos glandulares, en el epitelio transicional del aparato urinario, recuerden que en algunos de estos epitelios puede pasar que haya una litiasis, una piedrita, ¿no? Que esté irritando constantemente ese epitelio. ¿Se acuerdan que un agente etiológico de estas características, que tiene un estímulo constante, ¿no? sobre ese epitelio, a veces el primer paso a la neoplasia es una metaplasia, ¿sí? ¿Se acuerdan que un epitelio se transformaba, ¿sí? en otro epitelio porque se veían afectadas las células germinales, se transformaba en otro epitelio especializado en determinada función, y esa metaplasia generalmente es precursora de una neoplasia. Por eso, ustedes cuando estuvieron estudiando en procesos adaptativos, tanto la displasia como la metaplasia, ¿sí? podemos considerar en estos casos que son precursores o alteraciones adaptativas preneoplásicas. O sea que si el estímulo sigue, si ese cálculo sigue irritando ese aparato, ese epitelio transicional urinario, ¿sí? puede desencadenar en una neoplasia. Bien, después tengo otro tipo de neoplasias que está relacionada a células como los melanocitos, ¿sí? Las neoplasias benignas de los melanocitos se llaman nevos, o lo que conocemos normalmente como lunares, y las malignas se llaman melanoma. Ahora le agregamos la palabra melanoma maligno, pero en general siempre que se habla de un melanoma, el melanoma es maligno. ¿Por qué? Otra característica que tiene estas células, los melanocitos, están asociados a la síntesis de un pigmento interno que es de protección, que es la melanina,
pero además están íntimamente relacionados al sistema nervioso central, otro sistema que recorre todo el organismo y que es de vital importancia para el individuo. Por lo tanto, la presencia de una célula transformada y un clon de células transformadas formando una neoplasia de este tipo celular es maligna. También tenemos neoplasias que combinan varios tipos celulares. ¿Qué quiere decir? Que en el momento, ¿sí?, en el que se produce la transformación genética se afecta a más de un tipo celular. Por ejemplo, en una glándula mamaria tenemos el tejido de sostén, que es el estroma, y el tejido funcional, que es la célula glandular. Bien, entonces puede llegar a dar neoplasias de los dos y son muy normales, muy frecuentes en los perros, sobre todo en las perras que no han sido castradas, y esta es una carcinogénesis de tipo hormonal, la presencia de tumores mixtos, tanto de tejido conectivo como de tejido epitelial. También cuando son derivados de una capa celular germinal, que puede diferenciarse en dos tipos celulares. Y después estuvimos hablando en las generalidades, la presencia del teratoma, que siempre es benigno, pero que está dado por una célula embrionaria que se empieza a diferenciar en diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Dando un teratoma, puede ser un teratoma inmaduro, un teratocarcinoma. Bien, entonces la clasificación basada en el pronóstico va a ser entre neoplasias benignas y malignas. Y recuerden, no siempre el nombre del diagnóstico va a estar directamente asociado al pronóstico. Caso particular, el linfoma. El linfoma terminenoma no es una neoplasia de tipo benigna, es una neoplasia maligna por el tipo de tejido que afecta. Lo mismo con el melanoma. Bien, acá hay neoplasias entonces repetimos la nomenclatura, de tejido epitelial, si terminan en oma, benignas, carcinoma, malignas. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de la piel, un papiloma o el carcinoma del estrato el que sea afectado. Por ejemplo, el carcinoma espinocelular. Del epitelio glandular tenemos el adenoma, porque adenoma remite a glándula, adenoma si es benigno, adenocarcinoma si es maligno. ¿Cuáles son las características que tienen en común todas las células neoplásicas de tejido epitelial? Todas las células de tejido epitelial tienen la característica de ser células redondas o poliédricas con un núcleo redondo, ¿sí? El grado de anaplasia o indiferenciación celular, que está relacionado también al pronóstico que tiene que ver con la malignidad, va a hacer que esta morfología celular vaya cambiando, pero en términos generales mantiene esta cuestión del núcleo redondo y el citoplasma redondo poliédrico. Bien, hagamos un ejemplo. Este es un ejemplo, como podrán ver, una neoformación que se puede ver acá en la mano del animal, pero sobre todo a nivel de prepucio, ¿sí? Si tuviera que describir macroscópicamente, si bien esto es una imagen y sabemos que con las imágenes no vamos a poder hacer diagnósticos anatomopatológicos macroscópicos completos, pero en general podemos decir que hay neoformaciones, que estas neoformaciones tienen un aspecto esférico o nodular, ¿no? Son como pelotitas, de diferentes colores, van del rosa al negro. Fíjense que hay zonas de mucho enrojecimiento, que pareciera que hay o hiperemia o hemorragias o pérdida del epitelio, que podrían ser úlceras, podría estar ulcerado. Esta misma estructura que está acá, esta neoformación puede tener roces, entonces se puede ir ulcerando, ¿sí? Esto va a ser, si yo hago la anamnesis, de crecimiento muy lento, ¿sí? Va a estar, yo puedo ver que es un crecimiento hacia afuera o exofítico, se podría decir, hacia afuera. Perdón, tengo coro. Crecimiento exofítico, ¿sí? Y de aparición y de crecimiento muy lento. Esto es un papiloma, es una neoplasia de la piel, del epitelio de revestimiento. ¿Sí? El papiloma bovino está asociado a la presencia de un virus, ¿sí?, que desencadena este tipo. O sea que el agente etiológico carcinogénico va a ser un virus, el virus del papiloma bovino. Bien,
Acá tengo otro tipo de papiloma, fíjense la forma también, crecimiento exofítico hacia afuera de diferentes tamaños, de coloración blanquecina en este caso, distribuida por dónde, por los hollares, por el morro, ¿sí? Cuando hago el corte histopatológico, yo voy a observar morfológicamente. Esta parte de acá sería una piel, un epitelio estratificado bastante normal, y fíjense cómo crece hacia afuera. Cuando es crecimiento hacia afuera se llama crecimiento exofítico. Acá vemos vasos sanguíneos cargados de sangre y una hiperemia de tipo activa. Obviamente esta neoplasia tiene que alimentarse, ¿sí? Los nutrientes llegan por los vasos sanguíneos que le otorga la dermis. Bien, ¿qué pasa ahora en este caso con todo lo opuesto, un carcinoma espinocelular o de células escamosas? En este caso es del ojo del Hereford. En la introducción, en las generalidades neoplasias les conté, el Hereford tiene una característica que es un animal que carece de pigmentación a nivel de la cara, de la piel de la cara alrededor de los ojos. ¿Sí? Eso es un factor racial predisponente. ¿Tá? Eso sumado a la exposición a radiaciones ultravioletas y sumado a contaminaciones bacterianas que generan una queratoconjuntivitis, desencadena una neoplasia maligna, ¿sí? Que ven la coloración, por ahí la imagen no es muy representativa, quizás no tiene muy buena calidad, pero fíjense que el crecimiento es hacia adentro. Acá hay zonas que están ennegrecidas, esto es una necrosis, ¿sí? Cuando se hace la necropsia se observa el ojo como carcomido, acá está levantada en esta imagen la piel, y este órgano que está acá, que se ve una gran hemorragia y después nuevas formaciones neoplásicas en pulmón, me está hablando de una neoplasia bien maligna, ¿sí? No solo por el aspecto macroscópico que tiene la neoplasia, el foco primario, sino porque ya tengo metástasis a nivel de pulmón. Por lo tanto, esta neoplasia se diseminó por vía hematógena. Ahora, cuando veo microscópicamente, fíjense que hay unas estructuras acá esféricas, ¿sí? Como si fuese un remolino. Hay células epiteliales hacia el interior, el crecimiento es endofítico, crece hacia adentro esta neoplasia y forman estas estructuras que se llaman cebolletas córneas, y estas islas o grupos celulares que se llaman islas epiteliales me dan la idea de que esto está invadiendo y creciendo hacia adentro, invadiendo el resto del tejido. Acá se ven mejor las islas epiteliales. Sí, acá esto va a estar acompañado de focos de necrosis también, ¿no? Bien, lo mismo, la misma enfermedad, la misma neoplasia en un felino, ¿sí? Donde ha tenido áreas despigmentadas en la punta de la oreja. Fíjense que le falta la oreja, acá hay una necrosis marcada, ¿sí? Este crecimiento endofítico, crecimiento hacia adentro, invasivo, con úlceras, con sangrado, con hiperemia. ¿Tá? Acá lo que se hizo es una citología. En el próximo video que les voy a dar, les voy a explicar un poco, donde se hizo una impronta, se apoyó un portaobjetos y se trató de ver el tipo celular. Estos son glóbulos rojos y glóbulos blancos que están por acá, pero fíjense, acá hay un núcleo redondo con un citoplasma, ¿sí? Redondo, y acá hay otra célula que es multinucleada, tiene 4 núcleos, ¿sí? Esto me habla de una característica bien de malignidad. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a volver a retomar. Bien, acá tengo un adenoma. Esto es, lo estuvimos hablando antes, esta es una neoplasia en una glándula mamaria, ¿sí? Que acá tiene un desprendimiento. Esto ha sido de un crecimiento bastante lento, coincide con perras que no han sido castradas, ¿sí? Porque tiene una causa carcinogénesis de tipo hormonal, ¿sí? Y cuando se hace el corte histológico se observan las células formando acinos todavía, o sea que mantienen, hay muchas,
hay mucha proliferación de este tejido, pero siguen manteniendo la forma acinar. Si lo mirara a mayor aumento, podría haber algunas otras características celulares. Esto es una neoplasia de tipo benigno. Acá hay una citología, ¿sí?, de un carcinoma mamario. Fíjense esta célula gigantesca, globosa, con 2 núcleos. Acá hay otra célula grande. Fíjense, son bien de células epiteliales, están agrupadas. Acá hay una muy grande. Esto se llama pleomorfismo y anisocitosis. Cambian un poquito la forma y cambian el tamaño. Esa es una característica también de anaplasia o de malignidad. Por eso esto se llama carcinoma mamario o adenocarcinoma. Bien, esta imagen es de malísima calidad, pero esto debiera ser un riñón que tiene un carcinoma, o carcinoma renal o adenocarcinoma renal. Bien, ahora vamos a las neoplasias de tejido conectivo. Cuando terminan en oma, como todas son benignas, sarcoma es maligno. Si tengo tejido conectivo fibroso denso, fibroma o fibrosarcoma. Si es laxo, mixoma o mixosarcoma. Características morfológicas de las células de tejido conectivo son células fusiformes, ovaladas, estrelladas, con los núcleos de la misma forma. ¿Sí? Son fusiformes, bien ovalados. Bueno, ya se los nombré anteriormente, algunas características, algunos nombres, el leiomioma, el leiomiosarcoma. Acá hay algunas características microscópicas del leiomioma en la vulva de un canino. No vamos a ahondar en estas imágenes porque no tienen buena calidad, así que no se preocupen. Leiomiosarcoma en el útero de una perra. Lo que podemos ver acá en lo que nos representa esta imagen son estos núcleos de tipo fusiformes, el pleomorfismo, que quiere decir tienen distintas formas a pesar de mantener esta forma fusiforme en términos generales, y anisocitosis tienen distinto tamaño y un crecimiento muy desorganizado. Recuerden siempre que tanto los músculos como el tejido conectivo crecen y se desarrollan en forma ordenada, ¿no?, respetando un patrón de crecimiento. En este caso el patrón no se respeta, eso le da una característica de malignidad, por eso la terminación en sarcoma. Ojo, no confundir la terminación oma del sarcoma con algo benigno, es sarcoma, todo junto. Bueno, de estos los hablamos, de hueso y de cartílago, no voy a seguir un poquito. Vamos a hablar de las células, los tumores de células redondas, y estos están más relacionados a aquellas células del tejido hematopoyético. Cuando están afectados los linfocitos, hablamos de un linfoma. ¿Sí? El linfoma les dije que era de una característica maligna por el tipo de celular afectado, son glóbulos blancos. Hay otro tipo de tumor que también, o neoplasia, que les expliqué, que solamente existe en animales, la transmisión de esta neoplasia, la implantación de un animal a otro, por eso se llama tumor venéreo transmisible o tumor de Sticker. Cuando son afectadas, transformados los monocitos, se forma el histiocitoma. Cuando se afectan las células plasmáticas, el plasmocitoma. Y cuando se habla de células cebadas o de los mastocitos, un mastocitoma. En el caso particular del mastocitoma, también tiene terminación oma como el resto, pero tiene características malignas, y la nueva nomenclatura que existe en cuanto a los mastocitomas es según el grado de anaplasia, de alto grado o de bajo grado, ¿sí? Mientras mayor sea el grado, más maligno es. Bueno, todas estas características, las células redondas comparten estas características. A veces con las técnicas que nosotros empleamos es muy difícil diferenciar un mastocito de un histiocito. Entonces se les dice a veces en general tumor de células redondas porque tienen el núcleo redondo y su citoplasma también. Acá hay un ejemplo, por ejemplo el linfoma, fíjense, estos son todos linfocitos de formas blásticas, el núcleo se mantiene bien redondo y vean pleomorfismo a nivel celular y anisocitosis, hay algunas células más grandes o más chiquitas. Esto que está en el medio a forma de collarcito son glóbulos rojos. Esto es una citología. Después veremos la diferencia
en este tipo de diagnóstico. Fíjense, acá hay un histiocitoma, ¿sí? Se ven las células, esto que se ve acá marcado con una flecha abajo, es un núcleo en plena división, presenta figuras mitóticas, y estas figuras mitóticas, en vez de estar organizadas en un uso, como cuando vimos la mitosis en histología, en el uso con los cromosomas hacia los polos, fíjense lo desordenadas que están, se llaman figuras mitóticas aberrantes, ¿sí? O atípicas. Estas figuras mitóticas aberrantes o atípicas me dan un criterio de malignidad. Otra cosa es el pleomorfismo nuclear y celular, que me da características de malignidad, pero fíjense que el nombre termina en oma, pareciera que fuese una neoplasia benigna. Bueno, acá hay un corte histológico de un histiocitoma también, no es muy buena la calidad de la foto, así que lo voy a pasar. Acá también tenemos otro, un mastocitoma. Estas neoplasias están a nivel del subcutáneo, no llegan a la periferia de la piel. Acá hay otro mastocitoma, tampoco es de buena calidad, pero estos serían los mastocitos anaplásicos, ¿sí? Y acá tengo una fotografía de una citología de un tumor venéreo transmisible o un tumor de Sticker también. Fíjense, son células redondas. Este núcleo bien grande, este chiquitito tiene un nucleolo prominente. Acá pareciera 3 núcleos, acá pareciera que el núcleo se divide en 2. Acá hay un núcleo con 2 nucleolos. ¿Sí? Todas estas son características de malignidad. Acá hay un plasmocitoma, fíjense cómo se ve macroscópicamente, ¿sí? Y acá esta es la citología y se ven los plasmocitos con características atípicas, que es el pleomorfismo, la anisocitosis, el núcleo muy grande en relación al citoplasma, etc. Otro tipo de neoplasias son las células con contenido de grasa, las típicas el lipoma o el liposarcoma, que son de tejido adiposo, pero también tenemos el adenoma o el tumor de células de las glándulas sebáceas. Bueno, acá hay otro ejemplo, un fibroleiomioma en el colon de un equino, el aspecto microscópico, cómo se ven las células fusiformes. ¿Sí? Acá hay una fibrosarcoma en una gata, fíjense, bueno, acá no se ve la calidad, perdón. Acá está la neoplasia, ¿sí? Bien redondita, esférica, puedo tener el tamaño, se saca, se toma una muestra y microscópicamente voy a ver células de tipo fusiformes completamente desorganizadas y pleomórficas. Un hemangiosarcoma era una neoplasia de los vasos sanguíneos. Fíjense cómo deforma, cómo hay un nuevo crecimiento, y cuando veo microscópicamente voy a ver mucha cantidad de vasos sanguíneos neoformados, llenos de sangre, donde sus células endoteliales están con características morfológicas atípicas. Bueno, acá un linfosarcoma o un linfoma en el bovino, que es una enfermedad que se llama la leucosis bovina, relacionada a un agente etiológico extrínseco como una virosis. Acá se ve cómo se deforman todos los ganglios de la vaca y macroscópicamente cuando se hace la faena se observan estas estructuras. Pueden confundirse con una tuberculosis, por ejemplo. Acá hay un linfosarcoma o linfoma, ¿sí? Bien llamado linfosarcoma. Afecta, fíjense, al hígado y al vaso. El vaso está muy aumentado de tamaño. Cuando se ve microscópicamente se pueden ver cantidad de linfocitos atípicos. En este caso el linfosarcoma está ubicado, fíjense lo importante de la exploración general y externa del paciente. Este es un paciente que pareciera que no le dieran de comer, pero lo que tiene es una neoplasia que está ubicada en hígado e intestino y tiene como consecuencias una malnutrición, ¿sí? Deterioro general del paciente. Este es un melanoma, acá veo como si fuese un lunar, fíjense acá en el ojo y en el párpado. ¿Sí? Cuando miro microscópicamente voy a ver los melanocitos, que son estas células que tienen un pigmento de tipo marrón con características atípicas. Estamos hablando siempre que por más que termine en oma es un tumor de tipo maligno.
Bueno, otro tipo de clasificación de neoplasias, y esto es más extraído de lo que es de las ciencias humanas, es la estadificación TNM, ¿sí? Y esto se hace cuando se tiene la posibilidad de poder realizar radiografías, análisis complementarios, ecografías y estudios de la neoplasia en particular. ¿Sí? Esta estadificación me da una idea en general del lugar en el que está la neoplasia primaria, del tamaño, de la complicación, de si tiene o no metástasis y la cantidad, y el grado de diferenciación o de anaplasia, o sea, cuán maligna es. La T es TNM. La T significa el tumor primario. Si se dice TX, es que no se puede evaluar. Por ejemplo, que el tumor primario estuviese, no sé, en hígado, en un lóbulo hepático, y yo no pueda explorarlo, ¿sí? T0 es que no lo encuentro o no está. T y S es que está in situ, quiere decir que está ubicado en ese lugar y que no está en otros lugares. T1, 2, 3 y 4 es una escala que me da el tamaño y la extensión, siendo la 1 la más pequeña y 4 la más grande. La N me indica si hubo diseminación por vía linfática, por lo tanto tengo que explorar y evaluar los nódulos regionales, y si no se pueden evaluar va a ser NX. Si no vemos que los ganglios regionales estén comprometidos, ¿qué quiere decir? No están aumentados de tamaño, no siento que haya al tacto un cambio de consistencia o la presencia de una neoplasia, es que no hay complicación. Y N1, 2 y 3 es según el grado de complicación de los ganglios regionales, ¿sí? 1 menos comprometido, 3 más comprometido. Y M, la presencia o no de metástasis. Si puedo hacer una placa, podría hacer en tórax y ver si hay o no metástasis. MX, si no se puede evaluar. M0, que no hay evidencia de metástasis. M1 es que hay metástasis. Si yo necesitara para evaluar la presencia de metástasis la realización de una placa, tendría que tener en cuenta que la metástasis debe ser de un tamaño en el que la imagen radiográfica me la permita ver. Porque a veces pasa que cuando recién comienza la metástasis es solamente un émbolo celular y es imposible diagnosticar con un paciente vivo la presencia de ese tipo de células en pulmón, cerebro, hígado, etc. Bien, cuando yo hago diagnóstico anatomopatológico, tanto macro como microscópico, en una neoplasia es definitivo, ¿sí? Ese diagnóstico me sirve. En medicina veterinaria me sirve como definitivo. En medicina humana se usan otros recursos que tienen que ver con coloraciones especiales y marcadores, utilizando la inmunohistoquímica, que pueden hacer y determinar incluso cuáles son los genes afectados en esa neoplasia. Nosotros podemos aplicar la tecnología de las ciencias humanas a la medicina veterinaria, pero los tipos de neoplasias no son los mismos, no es la misma clasificación, no se utilizan los mismos anticuerpos, y la verdad que es demasiado costosa a veces para aplicarla a una mascota o a un animal de producción. Bien, entonces, pensemos en el pronóstico. No nos quedemos con que el pronóstico va a ser benigno o maligno según el nombre de esa neoplasia. El pronóstico siempre va a estar relacionado a toda la anatomopatología que yo pueda realizar, a la descripción exhaustiva de las alteraciones a nivel tanto macro como microscópico y a la evaluación general del paciente, ¿sí? A partir de ahí, también tengo que tener en cuenta, a veces tengo una neoplasia benigna, pero guarda, está ubicada en un lugar en el que puede complicar a los órganos adyacentes. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una neoplasia benigna, un lipoma, pero que está a la altura de la médula espinal, y que el crecimiento de ese lipoma empieza a comprimir la médula espinal. El pronóstico para ese paciente va a ser malo, ¿sí? Entonces siempre tengo que estar evaluando las neoplasias, no solamente por el nombre, sino por toda la historia del paciente. Bueno, espero que les haya servido.